Buenas tardes. Gracias nuevamente, gracias a todos ustedes. Primero, gracias a Dios. Gracias a ustedes por la confianza en esta plataforma. Siempre digo que ojalá que puedan compartir mis videos. Del otro canal que teníamos, lo perdimos toda la información. Pero bueno, ahora estamos trabajando duro y vamos a seguir trabajando. Mi canal es con el objetivo de enseñar a todos los cubanos y hablar la verdad desde mi perspectiva, desde mis conocimientos. No soy un experto, no soy un académico. Siempre he hablado con la verdad, siempre he hablado con el conocimiento de haber estado cerca de la cúpula gobernante en Cuba. Y esto me ha dado la posibilidad de aceptar en algunos puntos, algunos planteamientos que he hecho sobre el régimen cubano. Porque los conozco bien, trabajé bien con ellos. Y hoy quiero tocar un tema que se llama los esclavos modernos en Cuba, los esclavos de Cuba. Fidel Castro se dio cuenta desde el mismo principio de la revolución que él tenía que preparar a una sociedad completamente, donde esta sociedad pudiera con el tiempo traerles buenos beneficios económicos a su proyecto revolucionario y a sus finanzas personales. Y él prepara a esa sociedad. Por eso que Fidel Castro le da una gran importancia a la educación en Cuba. Más allá de subir el nivel en Cuba, académico en Cuba, todo es que él tiene que sacarle un provecho a esta masa de seres humanos que él va a preparar y él va a calificar. Y él prepara a estos esclavos modernos. Y desde el mismo principio de la revolución, avanzando la revolución, él va creando algo que es esto que se llama trabajo y estudio. Y él crea un sistema dentro del sistema educativo donde los estudiantes de secundaria tenían que ir durante los 3 años de secundaria, 45 días por año, a las escuelas al campo. ¿Qué iban a hacer estos adolescentes a las escuelas, al campo, en el campo? ¿O no iban a trabajar en los campos de la agricultura cubana? ¿Quiénes? Secundaria y preuniversitario. Yo me recuerdo que el primer año mío en la secundaria en Marianao fue ir a la escuela al campo por 45 días al área del Guajay y el Chico. Ahí estaba sembrado café, aquel famoso café Catula que Fidel Castro quitó. Ese se llama el cordón de La Habana, donde Fidel Castro quitó todos los árboles frutales para sembrar café, porque él decía que íbamos a tener más café que Colombia y que Centroamérica. Imagínense usted, el café se da en las montañas y Fidel lo trajo a los llanos de la ciudad de La Habana, las periferias de la ciudad de La Habana. Un desastre. Ahí teníamos que trabajar nosotros con 12 años, trabajar en el campo con el café. No se imaginan muchas personas lo duro que es trabajar en la cosecha del café. Pues el castrismo nos mandó a esa cosecha del café, donde no le costaba nada producir ese café casi, porque de la cosecha la trabajaban en el campo, la trabajábamos estudiantes que no había que pagarle nada. Y sucede que en esos 45 días en el campo sucedían muchas cosas. Los jóvenes, adolescentes, separados de su familia, ahora, imagínense, una niña de 12 años, 13 años, teniendo relaciones con maestros. Las escuelas del campo fueron en Cuba un motivo de promover de promover todo lo indebido que se podía hacer, de promover la sexualidad abierta en el país. Muchas niñas que yo conocía de 12 y 13 años caían embarazadas de maestros y iban a maternidad con amigas más grandes a hacerse después los abortos. Esto se pasaba en Cuba y en Maternidad Obrera en Marianao. Y le servíamos al castrismo durante 3 años en secundaria gratis. Trabajar gratis en los campos de Alquiza o en los campos de Huira de Melena. Ya cuando agarrabas el medio superior, un preuniversitario, una carrera técnica, ibas entonces a Pinar del Río. Ahí en Pinar del Río trabajabas en el tabaco. Imagínense, tabaco que Fidel después portaba o se vendía en divisa. Lo que cosechaban ese tabaco en temporada eran
los jóvenes que no se les pagaba nada. Y el castrismo nos utilizaba como mano de obra barata ya desde que éramos estudiantes. También creó las escuelas al campo, donde en esas escuelas al campo, el castrismo estaba 15 días tú fuera de tu familia, 15 días fuera de tu familia, del control de tus padres, y ahora tú ibas a estar bajo la sombra de los maestros, bajo la sombra de los dirigentes de la juventud de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Entonces ya los padres perdían completamente la patria potestad de esos muchachos, de esos jóvenes. ¿Y qué hacían estos jóvenes en la escuela del campo? Bueno, iban a trabajar en las cosechas o en la siembra de diferentes productos que después se vendían en el mercado, se vendían para el turismo. Esto fuimos los primeros esclavos del castrismo, los estudiantes cubanos, donde no se les pagaba nada. También están los militares cubanos. Los militares cubanos han sido por mucho tiempo un factor importante para la recaudación de divisas del régimen cubano, en asesoramientos y en guerra en diferentes países del mundo. Recordemos esa guerra de Angola de 1975, cuando Fidel embarca a muchos cubanos, yo he hablado de eso, a muchos cubanos a esa guerra. Ahora, ¿cuánto recibía el castrismo por esa guerra, en esa guerra de Angola? ¿Cuánto dinero realmente recibía el castrismo de mandar a hombres allá hacia el África? No fue solamente en Angola, en el Congo, en Etiopía. Habían tropas cubanas, habían asesores cubanos en Mozambique. Habían asesores cubanos. Ahora, también la seguridad personal cubana sobre los años 80 mandó a una serie de oficiales al continente africano, porque fue el boom cuando se desataron las revoluciones en África y muchos movimientos de liberación nacional, revolucionarios izquierdistas en África, agarraron el poder. Entonces Fidel Castro le facilitó la seguridad personal a todos estos tipos que estaban surgiendo en África. Ahora, a los negros de la seguridad personal cubana, a los más negros, los mandaban hacia África a cuidar a diferentes presidentes, donde la Dirección General de Seguridad Personal recibía muy buen dinero a cambio de estos servicios de seguridad personal. Cuba, ya ahora los militares cubanos también le servían al castrismo como una fuente de ingreso inagotable. Esto sucedía en Cuba. Los médicos militares también se prestaban los servicios de médicos militares a los incipientes estos líderes de los movimientos de África que iban surgiendo las revoluciones en África. Sus médicos de cabecera eran cubanos, donde se le pagaba buen dinero a estos médicos también, pero se le pagaba directamente a la dictadura cubana. Lo que podían traer de pacotilla esta gente, cuando digo pacotilla son ropa, equipos electrodomésticos, era porque los presidentes de esos países le hacían unos regalos extra a esta seguridad que andaba con ellos, cubana que andaba con ellos. Esto es, amigo, la mano de obra del castrismo. También la mano de obra de personas calificadas. Ahora, también están los maestros cubanos. Los maestros cubanos. Cuando estaba la revolución sandinista, que triunfa la revolución sandinista, Fidel Castro después manda, con el sandinismo se enfrascó en hacer lo mismo que Cuba, la alfabetización, y Fidel Castro mandó a miles de maestros cubanos a Nicaragua a prestar los servicios y a dar clases en Nicaragua. Pero ¿qué sucedía ahí? Estaban estos médicos expuestos a los grupos contrarrevolucionarios. Muchos médicos cubanos que iban a prestar servicio a Nicaragua fueron asesinados. Muchas maestras cubanas que fueron a prestar servicio a Nicaragua fueron violadas. Y esto
el castrismo, por eso, no indemnizó nunca a la familia de estas personas ni a esos maestros, a los que perdieron su vida y a las que fueron violadas en los campos de Nicaragua, en diferentes campos de Nicaragua donde iban los maestros cubanos a enseñar, con esa noble tarea de enseñar. Pero con esa enseñanza venía la parte ideológica, propagandística del régimen socialista cubano. Porque había que enseñar la educación, pero había que enseñar la educación, la parte importante que le interesaba al sandinismo y al castrismo, que aprendieran su pueblo. Enseñarle la revolución sandinista. En cada aula estaba la foto de Daniel Ortega o de Carlos Fonseca Amador, los líderes de la revolución sandinista. Era importante que el pueblo de estos países viera que esta colaboración era gracias a los gobiernos de corte socialista izquierdistas que dominaban en esos momentos estos países. Esos médicos, esos maestros traían buen dinero para Cuba también. Es importante, eso es parte de la historia de Cuba, de la revolución cubana, que ha sido obviada por la historia de la misma revolución, que no quiere tocar, porque toca la parte del internacionalismo proletario. No. Hay que tocar la parte del sufrimiento de estas misiones, del sufrimiento de estos cubanos al ir a prestar sus servicios allí, que el castrismo es el que sale ganando las bóvedas de dinero de los Castro, las cuentas personales de los Castro. Ahora, constructores. Fidel Castro también mandó y hizo brigada de constructores. Él creó una empresa que le abonaba todo su dinero directamente y lo atendía directamente Fidel Castro. ¿Cuál era la empresa? Bueno, la empresa era la UNECA, Unión Nacionales Constructoras del Caribe, que estaba ahí antes de tú entrar por 31 al túnel de línea, a mano derecha, estaba ahí esa edificación que estaba arriba, era la Dirección General de la UNECA. La UNECA fue a construir, fíjense esto, Fidel Castro mandó constructores a Jamaica a construir escuelas y casas a Jamaica. Y tú dirías, bueno, pero es que en Cuba no hay casas, ni hay casas suficientes. Pero el castrismo mandó, porque el gobierno de Jamaica le pagaba buen dinero al castrismo por estas misiones de constructores cubanos construyendo en Jamaica. Pero estos constructores, que veían un poco de dinero, lo que podían traer ellos, lo poquito que ellos podían resolver, era que muchos de estos cubanos que iban a misiones se llevaban de Cuba tabaco, se llevaban cosas de Cuba para poder vender en esos países y poder comprar cosas de segunda mano y poder llevarse para Cuba. Porque era muy poco lo que le pagaba el castrismo a ellos por su servicio, pero el castrismo sí agarraba buen dinero por estas misiones. Imagínense, constructores en Jamaica, también constructores en Angola. Actualmente, amigos, les voy a decir algo. Actualmente en Angola hay brigadas de cubanos construyendo. Imagínense ustedes que en Angola, en Luanda, hay un reparto como si fuera la mar, imagínense como a la mar, pero con unos diseños muy bonitos, unas carreteras muy bonitas, centros comerciales, cines, todo hecho para angolanos ahí. Pero las manos que construyen esas obras son los cubanos. Los arquitectos que están ahí trabajando son cubanos. Ingenieros civiles son cubanos. Que ahora el gobierno angolano le paga muy bien al castrismo y el castrismo le paga una miseria a sus hombres trabajando ahí, a estos constructores, a estos profesionales de la construcción. Recordemos también que el castrismo recibió mucho dinero por la UNECA, mandó a brigadas de cubanos a construir las carreteras en Irak. Las carreteras en Irak, la gran mayoría de la red carretera que hay en Irak, fueron hechas por cubanos, por brigada de la Unión Nacional de Constructoras del Caribe, donde Saddam Hussein, el difunto Saddam Hussein, le mandaba y le depositaba mucho dinero por estos servicios al castrismo. Estamos hablando de Irak, uno de los países
que era mayor productor de petróleo en el mundo en aquella época, que Saddam Hussein fue operado por el señor Álvarez Cambra. Álvarez Cambra, el ortopédico, un gran doctor, fue el que hizo caminar a Saddam Hussein. Y Álvarez Cambra recibió mucho dinero por esta operación y se lo entregó completamente a Fidel. Por eso es que Fidel tiene muchas condescendencias con Álvarez Cambra, le da muchos privilegios al doctor Álvarez Cambra, que tiene una clínica privada en París, en Francia, que factura en dólares, en euros, que van a cuenta del castrismo también. Esto también es parte de la historia de Cuba. Por eso cuando Fidel, lo que es la microbrigadas en Cuba, empezó a hacer un edificio de 12 plantas al lado del Hospital Frank País, que era para constructores cubanos o para personas que no tenían casa. Fidel Castro, cuando estaba terminado ya este edificio, Fidel Castro mandó a parar la operación esta de que iban a ser para cubanos que iban a vivir ahí, y lo convirtió en un aparotel, donde este aparotel iba a darle servicio de hospedaje a familiares de extranjeros que iban a atenderse a operarse en el Frank País. Esto le trajo y le trae mucho dinero al castrismo directamente a la cuenta del señor Álvarez Cambra y a Castro. Amigos, estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de los esclavos cubanos. Imagínense, el team de Álvarez Cambra son doctores calificados, superdoctores. Y estos doctores no pueden darse el lujo de vivir o de hacer lo que ellos quisieran hacer. Viajar a donde ellos quisieran viajar. Vivir como debería vivir un doctor de ese nivel que estaba en el Frank País, el Hospital Ortopédico Frank País, que no podemos negar que hay buenos médicos en ese hospital, incluyendo al doctor Álvarez Cambra. Y esto, las operaciones a los extranjeros ahí, se les cobraba muy bueno. Y esto iba directamente para la cuenta de los Castros también, o de Fidel Castro. También, de la mano de obra calificada, Fidel Castro, de los astilleros cubanos, mandaba a especialistas y a técnicos, ingenieros navales, a los astilleros de Aruba, a construir barcos en los astilleros de Aruba. Las condiciones de los cubanos en Aruba, en estos astilleros, eran infrahumanas. Los trataban como verdaderamente dormían y vivían como esclavos, y no ganaban lo suficiente para poder comprar buenas cosas y vivir decentemente y mandar para Cuba. Algunos de estos cubanos que estaban trabajando en los astilleros de Aruba desertaron y se vinieron para los Estados Unidos. Y a principio, como en los 2007, 8, 10, pues del 8 al 10, hubo una demanda en los tribunales de los Estados Unidos en Tampa, donde 3 de estos cubanos que trabajaban en condiciones infrahumanas en Aruba ganaron el juicio y les fue pagado no sé cuántos miles de dólares a esos cubanos en esas demandas en tribunales norteamericanos. No estamos diciendo nada que sea mentira, amigos. Estamos diciendo la verdad de cómo se utilizó y cómo Castro utilizó la mano de obra o calificada en Cuba para su beneficio personal y como una propaganda descarada. Ahora están los médicos cubanos. Yo estudiaba en una escuela que estaba cerquita del CENI, ahí en Playa, que el CENI tenía un lema. Yo me acuerdo cuando niño yo pasaba por ahí y lo veía, que decía: Cuba, futuro de hombres ciencias. Llamaba mucho la atención ese lema. Y Fidel Castro desarrolló la industria científica. Para nadie es un secreto. Hay buenos técnicos, ingenieros, buenos científicos trabajando en el polo científico de Cuba. Pero
Estos científicos, Fidel Castro creó por los 80 lo que es el Centro de Biotecnología. Biotecnología es un centro donde lo más alto de los científicos cubanos, de lo más capacitado, trabajaba en este centro. Ahí se hizo una comunidad científica, se hizo hasta un hotel para los científicos o para los extranjeros que venían, y después eso se quedó y después Fidel lo agarró para el turismo. Pero le construyó a los científicos, frente a biotecnología, una serie de apartamentos, edificios de 20 plantas, más o menos, para los científicos que estaban ahí mientras ellos estuviesen prestando el servicio y no desertaran o no se fueran de ahí, siempre y cuando ellos iban a vivir ahí. Hicieron escuelas o círculos infantiles para los padres ahí mismo, para los científicos cubanos. Estos científicos hicieron muchas investigaciones en Cuba, ahí en ese centro, y reportaban mucho dinero a Cuba. Ahora, este polo científico donde Fidel empezó a construir diferentes laboratorios, él los puso bajo el mando del Consejo de Estado. Esto lo atendía directamente el señor José Villalba Rueco, más conocido por Chomi. Estos centros facturaban miles y miles de dólares. El Departamento de Transporte del Polo Científico, miren esto, importaba los carros de Canadá, carros norteamericanos de Canadá, de diferentes marcas norteamericanas, los importaba en Canadá. Este polo científico en el Banco Financiero Internacional tenía su cuenta que era manejada por Chomi Barrueco y Fidel Castro solamente. Esto no podía tocarlo nadie. Este era una gallinita también de los huevos de oro de Fidel Castro. Señores, estamos hablando de cómo los profesionales cubanos le han servido muy bien al castrismo, a un sistema que lo ha utilizado para el bien del sistema, pero no para el bien personal de ellos. Y después voy a decir por qué, voy a terminar. Disculpe si me extiendo, por favor, pero es importante. Ahora, los médicos cubanos. Fidel Castro, muy buen conocedor del mundo, y principalmente ese tercer mundo, donde desgraciadamente los países con estas democracias de los años 80, 70, principalmente en América Latina, olvidaron a un sector de la sociedad, donde no le dieron la atención, verdaderamente llevar la atención a un sector grande de la sociedad de estos países. Y esto lo aprovecha bien el castrismo para su propaganda, pero lo aprovecha también porque eso es el caldo de cultivo de donde nacen los Chávez, los Lula da Silva, los López Obrador en México, los sandinistas. Son caldos, el olvido de estas grandes masas, donde no son atendidas con un sistema de salud adecuado, ha sido y le ha dado pie a que existan los mesías socialistas. Y Castro, como un buen lector del mundo, tercermundista, él sabía que si él podía preparar una gran masa de médicos, señores, en Cuba se gradúan muchos médicos, no sé si todos están bien calificados, pero hay muchos médicos. Y estos médicos han ido a cumplir misiones en diferentes países del mundo, incluyendo el cono africano, el continente africano. Y ya sabemos, en Venezuela, en Bolivia, estaban en Ecuador, han estado en diferentes países, en Nicaragua, han estado en diferentes países los médicos cubanos prestando su servicio, como en Cuba dicen, la misión internacionalista. No nos equivoquemos. La Organización Panamericana de la Salud, yo recuerdo con representante de la Organización Panamericana de la Salud con sedes en La Habana, Cuba. Este señor era un castrista, no me acuerdo si era argentino, creo que era de por ahí, argentino, chileno. Este señor era un castrista, abiertamente. Este señor abogaba con los gobiernos latinoamericanos para que Cuba prestara sus servicios médicos ahí. Pero la Organización Panamericana de la Salud, con fondos que recibe de la comunidad internacional, le pagaba a los médicos cubanos conjuntamente con los gobiernos de estos países, donde los médicos cubanos no veían el dinero pasar por sus manos, donde el castrismo le retenía la mayoría del dinero a los médicos cubanos que han servido durante estos años para esclavos modernos. La Organización Mundial de la Salud, dirigida por un señor hindú de tendencia izquierdista, acaba
de hacer unos convenios para que médicos cubanos vayan a Andorra y vayan a Italia, donde ha sido un desastre eso. Pero estos médicos, la Organización Mundial de la Salud, que recibe su fondo de dinero de países capitalistas desarrollados, es la que le paga al gobierno cubano, no le paga a los médicos cubanos que están ofreciendo sus vidas ahí. No. Ellos le pagan directamente una cuenta al castrismo. Esto hay que decir la verdad. Si no, no podemos conocerlo, cómo se maneja el castrismo, amigos. Esto ha sido una manipulación propagandística donde los organismos internacionales de las Naciones Unidas han estado secuestrados por la izquierda, favorable a Cuba, la UNESCO, la FAO, la Comisión de Derechos Humanos. Todo esto ha estado secuestrado por una izquierda que ha favorecido al castrismo y a los países afines al izquierdismo, al socialismo. Estas cosas hay que decirlas. Por eso yo hago análisis aquí serio. Es el objetivo de mi canal. Ahora, ya Cuba tuvo un derrumbe completamente con Venezuela. Porque Cuba tiene muchos médicos ahí. Tiene técnicos de farmacias en Venezuela. Pero ya no es el mismo dinero que hay. Venezuela se encuentra en un estado financiero caótico. Completamente. Los de Brasil, Bolsonaro cerró la colaboración. Porque Bolsonaro dijo, no, espérense. Yo estoy de acuerdo que estén los médicos cubanos aquí, porque se ha malinterpretado eso también. Pero Bolsonaro dijo, que vengan los familiares de los médicos, yo le pago directamente a los médicos. Y Cuba dijo, no, conmigo no va eso. El castrismo dijo, no, conmigo no, yo necesito mi dinero. Y si no así, médicos para acá. Y el médico que no venga va a estar castigado por tantos años. Algunos médicos con valor se quedaron. Otros tuvieron que regresar a Cuba. Pero Bolsonaro dijo, no, yo no. Bolsonaro dijo, yo estoy de acuerdo que presten los servicios los médicos cubanos aquí, pero yo les pago directamente. Entonces, a Cuba tener ese déficit de dinero que agarraba de Bolivia, de Brasil, de Venezuela, ahora hay un señor socialista que se llama López Obrador, que yo lo vine advirtiendo de mucho tiempo. López Obrador en México ahora pide los servicios de médicos cubanos ahí. Se dice que la primera etapa de estos médicos que han llegado es para enseñarle a México la política social en salud pública. Yo viví en México. Señores, en México hay clínicas del Seguro Social mejores que los hospitales en Cuba. En México, las clínicas del Seguro Social le dan a sus trabajadores afiliados ahí, que a sus derechohabientes, le dan el medicamento gratis y el servicio médico gratis. ¿Qué va a enseñar Cuba? No, Cuba va a enseñar a cómo se hace política propagandística socialista en México, para que el señor López Obrador agarre y intensifique más su poder desde la izquierda, desde el socialismo. Van a ir 3.000 médicos cubanos a prestar servicios en México, donde van a hacer proselitismo político a favor de López Obrador. Y esto tiene que ser rápido porque en el 2021 hay unas elecciones intermedias del Congreso mexicano y el Senado mexicano, y algunos congresos y algunas gobernaturas en México. Le urge a López Obrador tener éxito en esto, que los médicos cubanos vayan por los campos mexicanos, por las ciudades más pobres de México, a llevar el mensaje propagandístico del régimen cubano. Esta es la verdad. ¿Qué pensaban ustedes? Y no es gratis. Se le van a pagar de $4,000 a $5,000 mensuales por cada médico que vayan ahí, que estén ahí en México prestando los servicios. En México hay buenos médicos. En México hay médicos ahora mismo que se han graduado que no le quieren pagar al señor López Obrador, estos egresados. Él les paga mejor a unos que dicen los ninis, que no trabajan ni estudian y se le pagan 3,000 pesos mexicanos por no trabajar ni por no estudiar. Y van ahí a hacerse los paripés, a presentarse en alguna fábrica, en un centro de trabajo, y después los tipos cobran su dinero y ni se aparecen más por ahí. Y están tomando y están haciendo 20,000 cosas. Fue un fracaso el plan de los ninis, pero hay que repartir mucho dinero. López Obrador sabe la importancia de esto. Amigos, esta es la realidad. Cómo Cuba, Fidel Castro, el castrismo, preparó una mano de obra calificada para su beneficio personal. Ahí está, ahí se las dejo. Saquen ustedes sus conclusiones. Estos son
Es la verdad. Hay muchas personas que se molestan conmigo. La verdad molesta. Hay muchas personas que se molestan conmigo. Pero es la verdad. Es lo que ha estado pasando durante 61 años en nuestra patria Cuba. Ahora, ¿dónde irán los médicos en México a trabajar? Es que vamos a ver, me imagino que al suroeste mexicano, donde López Obrador es más fuerte, en el suroeste mexicano, en el Tabasco, en Mérida, ahí en Yucatán, en Guerrero, en Oaxaca. Me imagino que los médicos cubanos empiecen ahí. Recordemos que el Partido Socialista de López Obrador está conformado por muchas personas y el Partido Morena es del Foro de Sao Paulo. Es la importancia, amigos, cómo Castro ha agarrado mucho dinero, ¿no verdad? Ahora yo te pregunto, tú que me criticas desde el exterior, que me criticas desde Cuba, médico, científico, no sé lo que tú seas en Cuba o el que esté fuera de Cuba. ¿Tú crees justo esto? ¿Tú crees que tú, que vives afuera, que vives en Francia, el otro día salió un moreno como por ahí, yo soy Fidel, vivo en Francia. No, si cualquiera es Fidel, en Francia cualquiera es Fidel. Pero tú, cuando vas a Cuba, vives o te das placeres que un médico, un científico cubano, que aporta mucho a la sociedad, no puede darse el lujo de ir con su familia a un hotel todo incluido. Un científico cubano, un médico que salva vidas, no puede ir al Cayo de Santa Lucía, a Cayo Coco, a Cayo Largo del Sur. Pero si vemos al que está en Estados Unidos, que se fue, que va para allá. Si veo el que está en Europa, que va para allá, a la biznera, a la prostituta, al biznero, a la prostituta, que dan y se dan el lujo que profesionales cubanos no pueden darse. Esa es la crítica que tenemos que hacer. La crítica que tenemos que hacer al régimen. Tú que defiendes al régimen desde el exterior. Tú que estás en Cuba y no puedes ver lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú que estás en Cuba, que el noticiero cubano comienza. Miren esto, el noticiero nacional de Cuba comienza con las noticias de los Estados Unidos. Señores, tú tienes un problema interno en tu país. Abran el noticiero con las carencias, con la calidad de los hospitales en Cuba, cómo están las condiciones para los enfermos cubanos, cómo está la realidad para que el pueblo tenga y obtenga alimentos o medicamentos de primera necesidad. Abran el noticiero con eso. Abran el noticiero pidiendo transparencia a todos estos puntos que yo toqué aquí. ¿A dónde están esos miles de millones de dólares que el castrismo ha agarrado durante 61 años? Y después hablen y después critiquen a los Estados Unidos. No se miren más el logo en la página, mírense ustedes que tienen una isla acabada completamente. Amigos, con esto termino. Dios los bendiga. Gracias, de verdad, compartan. Oye, me extendí un poco, pero era necesario. 32 minutos, escúchenlo, compártanlo por favor. Gracias, Dios bendiga a Cuba y Dios los bendiga a todos y cuídense de este coronavirus, amigos. Gracias, de verdad.